Bienvenidos a un podcast más de Medicable, un espacio para tu salud. Hoy hablaremos de infarto agudo al miocardio. Para conocer más de este tema está con nosotros el doctor Miguel Ángel Chagoya. Bienvenido, doctor. ¿Me ayudas presentándote? Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Miguel Ángel Chagoya Triana, soy cardiólogo clínico y cardiólogo intervencionista y nos encontramos ubicados en el Hospital San Angelín Patriotismo, en el consultorio 704 para poderla atender con mucho gusto. Gracias, doctor. Para iniciar, ¿nos puedes decir por qué da un infarto agudo al miocardio? Bien, la cuestión del infarto agudo al miocardio, o el síndrome coronario agudo, que también se conoce, es una de las entidades que tiene mayor impacto en la mortalidad a nivel mundial, siendo la causa número 1. Dentro de las causas que pueden llegar a generar un infarto al miocardio, dentro de ellos están los factores de riesgo principalmente, pero el hecho de cómo se desencadena pues va desde la formación de una placa o un acúmulo de grasa dentro de la arteria, que esta con el tiempo va creciendo, obstruyendo la arteria y en algún punto se rompe esta capsulita, esta oclusión de la cuestión de la plaquita de grasa, y es que genera la obstrucción de la arteria. Como tal, la obstrucción en su totalidad o parcialidad del flujo en la arteria coronaria es lo que condiciona un infarto del miocardio. Y doctor, para los que no sabemos, ¿qué es un infarto? El infarto es todo aquello que compromete el flujo, en este caso infarto del miocardio, al músculo cardíaco, ¿no? Una vez que tenemos una obstrucción del flujo sanguíneo coronario, condiciona una disminución en el riego y por lo tanto genera algo que se llama isquemia, que no llega bien la sangre y esto evoluciona a un infarto agudo del miocardio. Entonces, doctor, ¿qué pasa antes de un infarto? Digamos, el pródromo o los síntomas que pueden llegarse a presentar antes de un infarto que tal se establezca y que perdamos flujo en la arteria coronaria, van desde episodios que se llaman de angina, es decir, pacientes que presentan cuadros de dolor en el pecho opresivo de manera intermitente, que se asocian con esfuerzos y disminuyen al reposo, van evolucionando hasta presentarse un cuadro de un infarto agudo, donde ya las características son más marcadas y se presentan en reposo, ¿no? Doctor, ¿cuánto tiempo se tarda en dar un infarto? En cuanto al tiempo de establecerse un infarto, sí es variable, ¿no? Hay estudios que hablan desde que en los primeros 5 minutos ya hay un cierto grado de necrosis o de muerte celular a nivel del músculo cardíaco, otros hasta 20, 30 minutos. Como tal, una vez que inician los síntomas, es como el último eslabón de toda de las manifestaciones que se suceden durante un infarto. Te lo explico brevemente. Durante un infarto hay una oclusión en el flujo de la arteria coronaria. No hay flujo, de tal manera que empiezan a haber alteraciones primero en las membranas iónicas y cuestiones de electrolitos dentro del músculo cardíaco. Posteriormente hay una disfunción o un mal funcionamiento en la relajación, después en la contracción, cambios electrocardiográficos y hasta el final el dolor en el pecho. Entonces, la clínica, la manifestación del dolor a nivel cardíaco es el último eslabón de la presentación del infarto agudo al miocardio. Entonces, sí es variable ese tiempo. Sin embargo, una vez que se establece este episodio de dolor o molestia en el pecho sugestivo de un infarto, requiere atención inmediata. Doctor, ¿qué recomendarías cuando se siente que te va a dar un infarto? Ok, parte de las recomendaciones iniciales de un paciente que tiene un cuadro de dolor en el pecho sugestivo de un infarto es atención inmediata, ¿no? No hay que esperar a que voy a ver si tomando una pastillita mejora o que espero 2 horas y a ver si se me calma el dolor, me acuesto, tomo un vaso de agua fría. No, es atención inmediata para descartar un evento coronario, un infarto y bueno, evitar mayor daño al corazón a largo plazo, corto y medio plazo. ¿Y nos puedes aclarar cuáles son los signos y síntomas de que habrá un infarto agudo al miocardio? Sí, el cuadro de un dolor de un infarto, ¿no? Es
dos variantes, las manifestaciones típicas y manifestaciones atípicas. Las típicas son dolor opresivo, sensación de muerte inminente, con una sensación de pesadez en el pecho, con una intensidad fuerte que se acompaña de sudoración fría, náuseas, vómitos. El dolor puede irradiarse hacia el brazo izquierdo, mandíbula, y esa sensación que refieren de muerte inminente. La otra variante, que es la atípica, predominantemente en pacientes mayores de edad, en mujeres, en pacientes con enfermedad renal crónica o diabéticos, donde únicamente se pueden llegar a manifestar con falta de aire, con sensación de mareos, fatiga extrema o desmayos, ¿no? Aquí sí es importante diferenciar esta situación del dolor, que muchas veces se puede sugestionar uno a decir es un infarto o no. Habitualmente, si comparten estas características que mencionábamos previamente, sí hay que buscar esta atención inmediata. Si es como un piquetito, si es un dolor que desaparece muy rápidamente en segundos, es poco probable que sea relacionado a algo cardíaco. ¿Necesita ser constante el dolor? Ajá, digamos que una duración, un tiempo mayor a 5 a 20 minutos, que si aumenta este dolor al esfuerzo, es un patrón que nos indicaría que es algo más relacionado al corazón. Doctor, ¿un paciente que ya tuvo un infarto puede seguir con su vida normal, hacer ejercicio, cambiar alimentación? Pues todo, ¿no? O sea, es el todo, debido a que debe haber un cambio de estilo de vida, tanto en las cuestiones de alimentación, ejercicio, y tanto a nivel psicológico, ciertos aspectos que hay que eliminar después de un infarto, a como también pueden llevar la vida normal, ¿no? Un paciente que sufre un infarto agudo del miocardio, su vida después de una intervención, después de una rehabilitación cardíaca, continuando con sus medicamentos de manera puntual y objetiva, tienen una vida completamente normal y pueden realizar sus actividades completamente normales. Una duda, ¿es necesario asistir a un programa de rehabilitación cardíaca? La rehabilitación cardíaca a partir del 2000 empezó a ser parte de un programa en los pacientes que sufren un infarto agudo del miocardio, ¿no? En instituciones tanto públicas como privadas, la idea es ir implementando este tipo de estrategias de rehabilitación para poder dar un impacto mayor a la calidad de vida del paciente. Si bien un paciente que se infarta, que se atiende en tiempo y que se le hace una revascularización, es decir, se le abre la arteria y se resuelve la cuestión de la obstrucción, su seguimiento en cuanto a la rehabilitación va a hacer que tenga un acople a su vida diaria mucho más rápido, mucho más efectivo y con una calidad de vida mucho mejor. Doctor, ¿hay factores de riesgo que pueden llevarme a un infarto? Sí, la cuestión de la cardiopatía isquémica tiene un componente de los factores de riesgos, ¿no? En cuanto a factores de riesgo tenemos la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, el sedentarismo, la dislipidemia, problemas con triglicéridos, colesterol, y si bien el componente genético también forman parte de estos pilares que van sumando o estos puntos que se van sumando para debutar con la cardiopatía isquémica. El hecho de la cuestión de la herencia sí forma un punto importante para el desarrollo de esta enfermedad. Sin embargo, el conjunto es el que va haciendo que la carga sea más pesada en el aspecto que se presente más rápido o menos rápido en cuanto a mayor número de factores de riesgo o menor número de factores de riesgo. Regresando a las actividades que puede hacer un paciente que tuvo un infarto, ¿puede mantener su vida sexual normal? Un paciente que sufre un infarto al miocardio, después de su rehabilitación, después de su estrategia que se le haya hecho para reparar el flujo, la obstrucción de la arteria coronaria, tenemos cierto tiempo para poder determinar qué actividades pueden realizar o no. Un paciente que se infarta, que se le atiende y que se establece toda esta situación, de 30 a 45 días hacemos un estudio que se llama prueba de esfuerzo, en la cual evaluamos su capacidad funcional del paciente y con ello, en base a los antecedentes que tiene específicamente cada paciente y los resultados de la prueba de esfuerzo, decimos, bueno, puede hacer su vida normal, hay ciertas limitaciones con sus actividades por los resultados de la prueba de esfuerzo, y es ahí el complemento de la terapia de rehabilitación cardíaca donde se mejora esta situación en cuanto a rendimiento y que puedan hacer su vida completamente normal.
En específico a la cuestión de la actividad sexual, los pacientes que tienen un infarto agudo del miocardio, que tienen un buen desenlace en cuanto a su tratamiento, un buen apego al tratamiento, una buena fase de rehabilitación cardíaca y buenos resultados en la prueba de esfuerzo, sin duda la pueden llevar a cabo sin problema. ¿Y es necesario que toda su vida tomen medicamento? Claro, la cardiopatía isquémica es una enfermedad crónica que no va a desaparecer nunca. Una vez que se tiene, va a vivir con ella y hay que tomar medicamentos de por vida, ¿no? Hacer los cambios de estilo de vida, tanto los no farmacológicos, que es ejercicio, dieta y cambios de estilo de vida que se van planteando, y el farmacológico, que es a lo largo de todo el tiempo. Doctor Chagoya, ¿qué recomendaciones les darías a los pacientes para evitar un infarto? Bueno, en cuanto a recomendaciones para prevenir un infarto, pues todos los pacientes que son diabéticos, hipertensos o que padecen de alguna enfermedad crónica, el control de sus enfermedades de base, esa es la pauta primordial para evitar un desenlace cardiovascular, ¿no? Si bien existen estos factores que puedan desarrollarse, el hecho de tenerlos controlados ayuda mucho a que este debut pues, sea más prolongado o bien no aparezca. Doctor, en la experiencia que tienes, ¿has observado que han incrementado los infartos? Hay variantes, ¿no? O sea, el predominio de la edad en el grupo etario para un infarto del miocardio va desde los 40 hasta los 70, 75, 80 años, ¿no? En ese rango. Eso es las estadísticas que mayormente se manejan. Sin embargo, hay también el infarto en paciente joven, ¿no? En la cual las características que predominan en los pacientes de 40 a 80 años, que es por una placa de grasa que se obstruye la arteria, en los jóvenes es distinta, es un origen distinto, se llama fisiopatología completamente distinta. Procesos autoinmunes, disecciones coronarias espontáneas, ciertas patologías que se van en contraparte a lo aterosclerótico y versus lo en paciente joven, ¿no? Sin embargo, sí pueden llegar a presentarse, no es la misma origen del infarto, pero sí hay, ¿no? Doctor, otra duda, ¿qué es una dieta cardiosaludable? Bien, la dieta cardiosaludable pues nos habla, hay varias estrategias, ¿no? Dentro de ellas la Sociedad Europea de Cardiología implementa una dieta estilo mediterráneo en la cual hace una disminución en las carnes rojas principalmente y con mayor aporte en frutas, verduras, vegetales, trigo y pescados, ¿no? Que es lo que mayor impacto ha tenido a nivel cardiovascular, con una reducción hasta un 30% de los eventos cardiovasculares. Comentas de una dieta mediterránea, es decir, europea. ¿Cómo podemos compararla o llevarla a cabo en México? Sí, en cuanto, bueno, si bien la podemos llevar, no hay tanta como discrepancia entre las zonas mediterráneas y aquí Latinoamérica. Sin embargo, el acceso tal vez no, o los costos puede ser alguna de las limitantes. Aquí en este caso, en México, lo recomendable es no alimentos polisaturados en grasas, ¿no? O sea, se recomiendan los monosaturados, los que no sean embutidos, menor consumo de sal en los alimentos. Es lo que se llega a recomendar para tener una dieta un poco más saludable en el aspecto cardiovascular. Una pregunta más, ¿en qué consiste la terapia de ácido acetilsalicílico? El tratamiento para la cardiopatía isquémica se basa en pilares fundamentales para tener un mejor desenlace a largo plazo. Dentro de ellos está el uso de antiagregantes como el ácido acetilsalicílico, que es dentro de ellos el que va a tener una disminución como prevención secundaria, es decir, un paciente que ya se infartó, hasta un 30-40% de que presentara un nuevo evento, tan solo por el simple hecho de consumirlo. Otros pilares fundamentales es el uso de otro tipo de antiagregantes como el clopidogrel, el uso de las estatinas, que es para mantener los niveles de triglicéridos y colesterol bajos, otra familia que se llama beta bloqueadores, que es para mantener una frecuencia cardíaca un poco más baja y no tener el corazón tan acelerado. Y por último, los medicamentos que sirven para controlar un poquito la presión y evitar que una vez infartado el corazón tenga como una zona de remodelado o que no haga una fibrosis muy intensa en la zona del infarto, que se llaman inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bien conocidos como IECAS. 3 cosas que los pacientes
debamos saber o tener en claro sobre la hipertensión arterial? Yo creo que 3 puntos fundamentales que nos podemos llevar a casa en los pacientes que tengan que tengan un infarto agudo del miocardio es que la terapia, tanto no farmacológica y farmacológica, es algo que debemos llevar de por vida, ¿no? Los cambios de estilo de vida, la cuestión de integración a ciertos grupos en la rehabilitación que se llega a tener en los pacientes infartados y el apego farmacológico durante esta fase de la enfermedad es importante llevarlo. Segundo, la fase de la rehabilitación cardíaca también es importante tomarla en cuenta, que los pacientes que tengan un infarto se sometan a algún tipo de terapia de rehabilitación para mejorar su calidad de vida y disminuir así también los porcentajes o probabilidad de un nuevo evento cardiovascular. Y por último, cuidar sus factores de riesgo, ¿no? Si son diabéticos, si son hipertensos o existe algún otro factor de riesgo, mantenerlos controlados para también ir disminuyendo la posibilidad de nuevos eventos cardiovasculares. Doctor, ¿cada cuánto tiempo debe tener seguimiento un paciente infartado? El seguimiento de un paciente que sufrió un infarto, al menos en la cuestión cardiovascular, inicialmente si se infarta hay que verlo, bueno, después de su intervención y después de esta situación que se atendió al infarto, a la semana, ¿no? Ver cómo va su evolución, de ahí a los 15 días habitualmente para ver qué ajustes hay que hacer en cuanto a los medicamentos. Ahí volvemos a verlos al mes, a ver cómo va esta cuestión de los medicamentos, síntomas o alguna manifestación que refiere al paciente. Solicitamos ahí pruebas, como mencionábamos, la prueba de esfuerzo o algún otro tipo de estudio para ver la afectación estructural que llegó a mantener el infarto. Y de ahí habitualmente cada 6 meses o de manera anual, constante revisión cardiovascular para ver su patrón de evolución del infarto. Sin ser hipertenso, ¿también se puede sufrir de un infarto? No todos los hipertensos van a tener infarto, sin embargo, es un factor de riesgo cardiovascular muy importante, ¿no? O sea, el hecho de que sea un paciente hipertenso mal controlado, con mal apego al tratamiento, evidentemente va a que vuela para un infarto, ¿no? Si tiene un buen control de sus enfermedades, en este caso la hipertensión, bien controlada su presión, bien controlados sus medicamentos y bien controlada su dieta, la posibilidad es mucho menor. Sin ser hipertenso, ¿también se puede sufrir un infarto? Sí, hablábamos ahí de la predisposición genética, ¿no? Como bien comentábamos, el conjunto de todos los factores de riesgo pues van a hacer que se presente más rápido un infarto. A menor factores de riesgo, la presentación de infarto puede tardar o inclusive no aparecer, ¿no? El hecho de que no sean diabéticos o hipertensos, pero existe una carga genética importante o bien un descontrol metabólico con los triglicéridos y colesterol, pues es un factor de riesgo importante para que se presente este tipo de eventos. Para finalizar, ¿alguna experiencia agradable que nos quieras compartir? Pues yo creo que todos los casos que gracias a Dios hemos tenido son importantes, ¿no? Si bien todos varían de un cierto grado de complejidad, haciendo alusión a algo más complejo, pues pacientes que hemos tenido la oportunidad de atender, que llegan en malas condiciones, que inclusive hasta caen en paro cardíaco y se pueden sacar de este paro cardíaco con una reanimación adecuada, pasarlos a la sala de hemodinamia, poder tratar las arterias, mejorar el flujo y ver esta evolución satisfactoria que han tenido los pacientes, pues la verdad es algo que es bastante grato y también bendecido, ¿no? Por esta situación, por la evolución que han presentado los pacientes y bastante bueno a destacar. Excelente información, doctor. Con esto terminamos. Muchas gracias por habernos acompañado en este podcast. Espero esta información haya sido útil. Soy el doctor Miguel Ángel Chagoya Triana, cardiólogo clínico e intervencionista, y los esperamos para sus valoraciones o dudas en el consultorio 704 en el Hospital San Angelín Patriotismo. Gracias, doctor Chagoya. Agradecemos a nuestros escuchas, así como también al Hospital San Angelín Patriotismo por las facilidades prestadas. Los espero la siguiente semana aquí, en Medicable, un espacio para tu salud.